A las reuniones que ha sostenido el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo con el actual gobierno federal, acudieron técnicas especialistas en el manejo del agua. Por primera vez en 14 años de oposición a la presa El Zapotillo y la inundación de sus comunidades, fueron recibidos por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Víctor Toledo es un científico de amplia trayectoria, y Alesia Cachadurán Marras, una de las ingenieras ambientalistas que estuvieron presentes, retoma de esa reunión de trabajo una buena expectativa, no solo por lo simbólico en términos políticos, sino porque el titular de la Semarnat aseguró que 70,000 millones destinados al megaproyecto en los Altos de Jalisco es absurdo, pues con ese recurso se podrían estar implementando alternativas. Desde la hidrología, una alternativa frente al inoperante y detenido legalmente proyecto de la represa y trasvase sobre el Río Verde es una red de pozos, alternativa que debe construirse a partir de las mediciones empíricas y poco eficientes de medición de agua con las que se cuenta, pero sobre todo del comportamiento del agua. Alesia egresó del ITESO y actualmente trabaja en la UNAM. Ella explica qué cosas deben considerarse en materia de agua que durante décadas no se han analizado en la construcción de presas. Una cosa es el abastecimiento, que esa es una actividad humana, y otra cosa es la capacidad del ciclo hidrogeológico en la región, que la naturaleza nos esté suministrando el agua que nosotros deseamos. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero tanto para la una como para la otra, pues hay otra alternativa, que en realidad es la única científicamente al día de hoy a nivel mundial, y que además se genera aquí en México también, pero que no se le promueve desde una política pública. ¿Por qué? Porque genera menos ingreso económico al sector privado de la construcción, de la renta, de la operación, de la infraestructura hidráulica. Y él dijo, después de haber escuchado esta explicación, pidió que la próxima reunión, que hubiera una serie de reuniones con él y con otros tomadores de decisiones. La alternativa para la científica con amplios conocimientos en el comportamiento del agua es una red de pozos censados, monitoreados y operando bajo precisas condiciones y no como hasta ahora en clandestinidad. Esa alternativa se había advertido desde antes que la propia UNOPS, Oficina para Proyectos de las Naciones Unidas, lo señalara no como una opción ante la presa, sino como un problema actual, el uso clandestino de pozos que impacta en el volumen del flujo de los ríos. Para Alesia Cachadurán, el problema con la presa El Zapotillo es que sus promotores la vendieron como única opción sin una medición de impacto ambiental con alternativas. En México siempre llega alguien, los mismos de siempre, y te dicen, en este caso es la presa y punto, y solamente puede ser la presa, y acomodan toda la información y todo el conocimiento, lo tergiversan y lo acomodan, o no están actualizados en materia científica, ni en materia jurídica, ni en materia administrativa, ni en ninguna materia, más que en la materia de cómo hacer dinero a corto plazo. Para quienes llevan el litigio estratégico de los pueblos afectados por la presa El Zapotillo, la única forma de que el embalse artificial sobre el Río Verde entre en operaciones por la vía jurídica es si los pueblos se desisten, cosa que no va a ocurrir, advierte la ingeniera. Por la vía política es la presión que ejerce el gobernador de Jalisco y el de Guanajuato sobre el gobierno federal, aplazando los razonamientos científicos ambientales del ciclo hidrológico y los derechos humanos de los afectados ambientales. Pues señala la ingeniera ambiental, el aprovechamiento del agua del Río Verde, según el acuerdo firmado entre estados, carece de mediciones de agua subterránea y no considera la evaporación en una zona semidesértica como es la región alteña y el punto donde se erigió ya la cortina a 80 metros de altura. Para Alesia, el caso de la oposición de Temacapulín es un hito que valora mucho porque la resistencia de un poblado genera los razonamientos de especialistas en agua, no en ingeniería civil, y se estaría rompiendo el paradigma obsoleto de construir embalses para atender la demanda de agua. No solamente es la pérdida de esta lucha de los pueblos, que no es una lucha de esos pueblos, o sea, gracias a Dios, tenemos a los habitantes de Temacapulín, a Cacico y Palmarejo y al Comité de Defensa. Pero gracias a Dios deberíamos de decir todos los que tomamos agua en este país, ¿sí? Porque ellos nos han dado esta oportunidad de repensar cómo deben de ser las cosas, y como ellos le han dicho, esto es una lucha por la vida, esto es defender la vida, esto es defender
entender el hacer las cosas de forma diferente, ¿sí? De una forma que no estemos creando más problemas en torno al agua. El agua no es el problema. Somos nosotros que no queremos entenderla y creamos problemas en torno a ello. Estamos viendo las inundaciones que tiene Guadalajara. Somos nosotros que no hemos entendido que la mayor parte del área metropolitana de Guadalajara está en una zona de descarga natural de agua subterránea, que ahí sí o sí siempre se va a inundar. Antes de que empiece el otoño de 2019, se prevé que estudiosos mexicanos y de otras latitudes construyan un planteamiento de alternativa a la presa El Zapotillo con recursos propios, no con subvenciones de algún gobierno o como sucedió con la UNOPS, que el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval pagó 90 millones de pesos. Los resultados de ello darían elementos para suspender definitivamente la obra, desmantelarla y emprender otra forma de gestionar y distribuir agua en la región. Jade Ramírez, Señal Informativa.